Hola niños, qué gusto poder estar con ustedes otra vez en este día sábado, listos para nuestra clase bíblica de hoy. Les damos la bienvenida a nuestros niños de la Iglesia El Divino Salvador de Córdoba, Veracruz, pero también a todos los demás niños que nos miran en diferentes lugares. Les voy a pedir que pongan mucha atención porque nuestra historia de hoy está muy interesante. Se llama Elías y los cuervos. Así que vamos a guardar silencio y vamos a escuchar y a ver, ¿ok? Bueno, vamos a recordar un poco de nuestras clases. ¿Recuerdan a David y Jonatán cuando se despidieron? Sí, estaban tan tristes porque quizá ya no se iban a volver a ver. Pero pasó que el rey Saúl seguía persiguiéndolo durante mucho tiempo, pero nunca pudo encontrarlo. David tuvo la oportunidad, de hecho, de acabar con él, pero no lo hizo, porque dijo que él era el ungido de Dios y no iba a hacer eso. Hasta que un día David se enteró de que el rey Saúl había salido a la guerra a pelear contra los filisteos, y obviamente fueron sus hijos con él. Pero ¿qué creen que pasó? Algo tan trágico. Murieron en esa batalla. Jonatán también murió. ¿Saben por qué? Porque se había cumplido la promesa de Dios de que un día David iba a ser el rey de Israel. Porque Saúl ya no andaba en los caminos de Dios, ya no hacía las cosas que agradaban a Dios. Entonces, el rey David subió al trono. Pasó el tiempo cuando David recordó la promesa que había hecho a Jonatán de poder cuidar de su familia y de sus descendientes. Y mandó a su siervo a que pudiera buscar y averiguar si había familia de Jonatán. Y durante mucho tiempo y por todo el territorio buscaron hasta que encontraran a uno de sus hijos. Se llamaba Mefiboset. Este hombre de pequeño había sufrido un accidente y se había quedado paralítico. No podía caminar. Sin embargo, fue al palacio del rey David y David le dio tanto gusto de verlo y le dijo que de ese día en adelante estaría en el palacio y comería en la mesa del rey. Eso era un gran honor y un privilegio que no cualquiera lo tenía. Entonces, este hijo de Jonatán se puso tan contento y dio gracias a Dios porque además también David le iba a devolver todas las propiedades que eran de Jonatán. Y de esta forma, David cumplió la promesa que le había hecho a su amigo. Bueno, pasó mucho tiempo y el rey David, ¿saben por cuántos años estuvo en el trono? Pues por 40 años. La Biblia nos lo cuenta en el libro de Primera y Segundo de Samuel. Si ustedes quieren saber más, ahí lo pueden encontrar. Bueno, antes de que el rey David muriera, pues él había hecho los preparativos y él quería construir un templo. Sin embargo, Dios no se lo permitió porque le dijo, tú has derramado sangre porque has sido un guerrero y tú no construirás mi casa, pero tu hijo sí lo va a construir. Entonces, David nombró a Salomón como su sucesor, es decir, quien iba a ocupar su lugar. Y mandó a llamar al sacerdote Sadoc para que también ungiera a Salomón, le derramaran el aceite sobre su cabeza y fuera ungido. Dice que David lo mandó a que lo subieran en su mula y que hiciera un recorrido por la ciudad para que todo el mundo viera que él había sido el rey. Y dice que hicieron tocar las trompetas, hicieron mucha fiesta y todos gritaban, ¡viva el rey Salomón! ¡Que viva el rey Salomón! De esta forma, Salomón ocupó el trono. Salomón era un joven cuando ocupó el trono.
Entonces no se sentía capaz de gobernar a una nación tan grande. Sin embargo, le pidió sabiduría a nuestro Dios y Dios se la concedió y Dios se puso tan contento porque Salomón había pedido eso y no pidió riqueza ni otras cosas. Pero Dios le dijo, yo te voy a dar fama, poder y riquezas, de tal forma que no habrá en este mundo alguien como tú. Y Salomón, dice la Biblia, que era tan sabio que de hecho recibía todos los días muchas visitas de personas y de reyes de otros lugares y de otros países, y llegaban para escuchar todo lo que él hablaba, porque todo lo que decía era muy sabio, muy inteligente. Dice que llegaban a admirar su palacio y el templo que había construido para nuestro Dios, los grandes jardines que tenían, y todos estaban asombrados porque Dios había bendecido tanto a Salomón. Hasta que un día, pues, así como su papá, pues también murió. Este rey dice que gobernó también 40 años, pero murió. Y entonces en la nación de Israel, pues hubieron otros reyes, hasta que un día nombraron a un nuevo rey llamado Acab. Este Acab era muy malo, tan malo que adoraba a muchos ídolos. ¿Saben por qué? Porque se dejó influenciar por su esposa, porque se casó con Jezabel. Esta mujer no era del pueblo de Israel, era de otros pueblos. Y en esos pueblos adoraban a los ídolos, a un ídolo llamado Baal. Y entonces Dios se enojó, porque Dios había dicho a Moisés, no quiero que tengas otros dioses, no quiero que te arrodilles ante ellos, porque yo soy el único Dios. Así que Dios mandó a un profeta a hablar a el rey Acab. Elías era el nombre de este profeta. Fue Elías al palacio y le dijo al rey, traigo un mensaje para ti. Y el rey le dijo, claro, dímelo, seguramente son buenas noticias. Pero no, le llevaba un mensaje triste, le llevaba malas noticias. Elías le dijo, Dios me ha dicho que no lloverá durante mucho tiempo. Durante 3 años la tierra no producirá frutos, no habrá lluvias, ni siquiera habrá rocío de la tierra. Entonces, Acab, confundido con su esposa, pensando por qué había dicho esto, Elías ya se había ido. Sin embargo, ellos estaban planeando hacerle daño, estaban planeando matarlo porque les había llevado tantas noticias feas. Pero Elías obedeció a Dios y Dios le dijo a Elías, Elías, quiero que vayas a esconderte porque corres peligro, porque Acab va a querer acabar contigo, pero tú ve hacia el río Jordán, ve hacia el oriente, te vas a esconder, ahí hay un arroyo y de ahí vas a tomar agua, porque en la tierra se va a acabar, porque va a haber mucha sequía y la gente va a estar sedienta y va a querer agua, va a querer comer, pero la tierra no va a producir frutos ni va a haber cosechas. Entonces toda la gente se va a desesperar y entonces Dios le dijo, pero tú no te preocupes, porque has obedecido a mi palabra y has ido a dar a Acab el mensaje, te voy a cuidar y te voy a dar el alimento. ¿Y qué creen? Dios le dijo, voy a mandar a unos cuervos para que te lleven de comer. Y en la mañana y en la tarde los cuervos le llevaban la comida. Imagínense, en el pico o tal vez en las garras le llevaban la comida y Elías ya no se preocupaba, pero la demás gente sí estaba preocupada, porque como les decía, los pequeños arroyos y los ríos empezaron a secar y
dentro de 8 días vamos a ver qué pasó. Así que estén muy atentos. Antes de que terminemos nuestra clase, vamos a ver cómo Dios suplió la necesidad de este profeta Elías, porque él fue obediente a la palabra de Dios. Y aunque su vida corría peligro, Dios se encargó de cuidarlo y del alimento. Aunque la demás gente se preocupaba por el alimento, Elías no tenía por qué preocuparse, porque Dios cumplió su promesa. Y en la mañana y en la tarde, los cuervos, no sé de dónde, pero llevaban la comida a Elías. Pan y carne, imagínense qué rico seguramente comía Elías. La próxima semana vamos a continuar viendo esta hermosa historia. ¿Qué pasó con Elías? ¿Acaso Acab lo encontró? ¿Qué hizo? Dios es un Dios tan poderoso que puede hacer que las aves le obedezcan. Las aves saben quién es su creador y las aves obedecen. La Biblia nos dice en Mateo también que Dios es quien alimenta a las aves. ¿Ustedes han visto a los pajaritos cuando van a comer? Bueno, a uno o dos, pero hay muchos pajaritos, ¿verdad? Y no sabemos de dónde obtienen su comida, pero Dios se encarga de alimentarlas. También la Biblia nos dice de las flores. Ustedes han visto las diferentes flores que hay y los pétalos tan bonitos y los diferentes colores. Entonces, Dios se encarga. De hecho, la Biblia nos dice que ni aun Salomón se vistió así como las flores, así con esos pétalos tan bonitos. Y siendo Salomón un rey tan rico, sus ropas reales seguramente eran carísimas, pero las flores, dice la Biblia, que son mucho más bellas porque Dios las viste así. Y la Biblia nos dice que nosotros, como hemos sido creados a imagen de Dios, valemos mucho más que las flores y mucho más que los pájaros. Así que si nosotros queremos que Dios nos cuide y nos dé todo lo que necesitamos, lo que debemos hacer es orar y pedírselo a Él. Y Él se encargará, porque Dios es poderoso, Dios sigue siendo el mismo, Dios es el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de David, Dios no cambia, así que es el mismo Dios en el que nosotros hemos confiado. Y si ustedes, niños, aún no saben y no confían en Dios, no saben quién es Dios, pues les invito a que ustedes puedan leer la Biblia y puedan decirle, yo quiero conocerte, yo quiero que Jesús venga a mi corazón. Porque la Biblia nos dice en Juan 3:16 que Dios amó a la humanidad y amó a este mundo, que envió a Cristo Jesús a esta tierra para suplir nuestra necesidad, la necesidad que teníamos de que nuestro pecado fuera quitado, de que nuestra culpa fuera pagada. Y cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, de esa forma Dios suplió nuestra necesidad. Dios envió a Cristo para nuestra salvación y nuestro perdón. Así que tenemos a Cristo disponible para nosotros, para que venga a nuestro corazón y Él supla todas nuestras necesidades espirituales y materiales, así como hoy hemos visto. Así que chicos, y más en esta pandemia que estamos viviendo, si ustedes tienen necesidad, Dios puede mover cualquier circunstancia, puede mover a las personas para que nos suplan nuestras necesidades. Así como nos lo dice nuestro texto del día de hoy, que está en Mateo 6:33. Vamos a repetir Mateo 6:33. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora solo las niñas. Vamos a repetir, niñas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Bueno, ahora los niños. ¿Sale, niños? Yo les ayudo. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo
6:33. Muy bien, niños, en su Biblia lo pueden buscar para seguir repasando. Y pueden enviarnos un video o una foto para verlos cómo se lo han aprendido. ¿Sale, niños? Bueno, antes de que terminemos, vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Dios de esta lección que hoy aprendimos y de estas grandes cosas que Dios hizo así en el pasado con Elías y que Dios sigue haciendo en nuestras vidas y nosotros le entregamos nuestra vida y confiamos en Él. Bueno, les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre celestial, gracias te damos por darnos esta bendición de escuchar esta clase bíblica. Gracias por cada niño, gracias porque tu palabra es verdad y lo que nos narra no es un cuento, sino es la verdad. Tú eres poderoso, tú tienes el poder para hacer grandes cosas. Yo te pido que me ayudes a confiar en ti, que tú seas el único Dios en mi vida, que no haya otros dioses en mi corazón. Padre, te pido que bendigas a estos niños que han escuchado tu palabra, bendice a sus padres, a sus familiares y que ellos puedan ver que tú eres un Dios de amor, un Dios de poder que suple las necesidades materiales y espirituales. Gracias porque nos has dado a Cristo Jesús como nuestro Salvador para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, pues tantas cosas que aprendimos el día de hoy, ¿verdad? De la obediencia, así como Elías obedeció y fue a hablar con el rey. Aunque su vida corría peligro, Dios lo cuidó y Dios lo guardó y le dio lo que él necesitaba. Pero esta historia no termina aquí, así que nos vemos el próximo sábado para continuar y seguir aprendiendo de la palabra de Dios, ¿ok? Pues les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. ¡Nos vemos!